Radio Samán es una emisora digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Haciendo radio buscamos integrarnos, debatir y crear. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy. Afroclio, un podcast para dialogar sobre la diáspora africana con perspectiva histórica. Entendiendo que el psiquiátrico fue una de las instituciones que sirvió, digamos, a intereses de limpieza de sangre, eugenésicos de ese periodo, pero que además controlaba, entre comillas, desórdenes, ¿sí? que eran considerados como malos para la época. Hola y bienvenidos y bienvenidas a Afroclio. Soy Yurani Perdomo y junto a Lady Cabeza les acompañaremos en este espacio creado desde el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI. En este episodio vamos a hablar sobre anómalas, imbéciles y peligrosas, un título muy llamativo que nuestra invitada de hoy, Alejandra Londoño, le ha dado a una de sus investigaciones. Alejandra, bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola Yurani, hola Ani, hola Lady, muy bien, muchas gracias chicas por la invitación a esta conversación. Bueno Alejandra, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu quehacer como historiadora y sobre qué temas te gusta investigar. Bueno, pues yo soy de formación historiadora de la Universidad Nacional en Medellín. Nací en Girardota, Antioquia. Y bueno, muchas de mis preguntas han estado ancladas a mi propia historia, al lugar en el que nací, que creo que ha sido pues fundamental justamente para ese quehacer, pero que por supuesto también se han amplificado y han tomado otros rumbos pues en los años en los que llevo investigando y trabajando. Yo inicié con un proyecto que es justo sobre el que vamos a hablar ahorita un poco más adelante, que es una investigación inicialmente era una investigación sobre la locura en Antioquia a principios del siglo XX, y la locura, digamos, como una estrategia o la enfermedad mental como una estrategia para condenar, si se quiere, valoraciones morales, pero ahorita profundizamos esto. Ese fue, digamos, un primer camino de investigación en el que además yo empecé haciéndome preguntas por la historia de las mujeres, por la historia de las mujeres en Antioquia, pero que el mismo archivo, las trayectorias y mi misma historia pues fueron ampliando este espectro y me pusieron, digamos, no solo al centro la pregunta por esas relaciones de sexo, género de ese periodo, sino por las relaciones raciales y de clase, y bueno, ahorita lo vemos. Y a propósito de que me gusta investigar, en este momento estoy en un proceso de investigación muy bello sobre educación histórica, que es cómo trabajar y cómo abordar en la escuela, sobre todo en los últimos grados de las escuelas, la pregunta por la historia, por el pasado, y bueno, una investigación que me está llevando a lugares muy bonitos, que inició con mi trabajo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, y que hoy me lo estoy preguntando, digamos, la educación histórica y la conciencia histórica como estrategias para pensar, digamos, el pasado y sus anclajes en el presente, y además como posibilidad de transformación, como conciencia de lo que nos ha pasado, y no solo en un ejercicio memorístico, de análisis causal, de repetición de fechas, que ha sido como donde ha estado muy centrada en la enseñanza de la historia, no solo en países como Colombia, sino en otros lugares. Entonces, ese es ahorita un lugar en el que estoy, digamos, en términos investigativos, pero que se articula con las investigaciones que ya traía sobre proyectos de blanqueamiento, eugenesia, leyes biológicas, ¿sí? En este caso para Antioquia. Bueno, también he trabajado y he abordado, digamos, como preguntas asociadas al racismo y a las dinámicas patriarcales en el conflicto armado en Colombia o en la guerra en Colombia. Y bueno, por ahí he abierto otras puertas investigativas, pero digamos que esos son como los 3 nodos más importantes. Qué chévere, muy interesante lo de la enseñanza, qué pena, Leti, la enseñanza de la historia
Justo ahora que estamos como en este debate de volver con la como materia pues como tal de la historia y como también de repensarse cómo se enseña la historia en las instituciones educativas, ¿no? Parece muy chévere eso que estás haciendo. Digamos, a propósito de esto que estás diciendo, que es muy importante justamente porque desde los 90 no, digamos, se retira la educación en historia, aunque realmente nunca ha estado, digamos, formalmente en las escuelas, pero sí hemos tenido momentos, digamos, en los que este debate había avanzado. Ahorita con el decreto volvemos a esa discusión. Bueno, que es un decreto además en el que no, de nuevo no es la enseñanza de la historia, sino de las ciencias sociales, y dentro de las ciencias sociales la historia, y que eso genera muchos dilemas y problemas, dificultades a la hora de ejecutarlo para los maestros, y que bueno, si entendemos el pasado no solamente como hechos, digamos, en un tiempo lejano al nuestro, sino que lo entendemos como hechos que están asociados a lo que hoy pasa con nuestra historia y con lo que somos, pues le daríamos un valor distinto a esa enseñanza también en las escuelas, universidades. Pero bueno, este es otro tema, solo ponerlo allí porque creo que, como dices, es muy importante. Bueno, volviendo como a tus temas de investigación, como de lo que has hecho, quisiera preguntarte cómo ha sido tu experiencia con las fuentes que has utilizado para ellas y cómo has llegado a ellas, y también cómo ha sido este proceso de encontrar, sobre todo en este caso pues de lo que vamos a hablar hoy, a las mujeres negras y todo este tema de que en muchos casos en los archivos es como difícil de ver. Pues yo empecé, digamos que mis primeras fuentes, y pues por mi formación, digamos, académica, pues son fuentes justo de las validadas y legítimas para la disciplina histórica. Y las primeras fuentes, digamos, donde yo empecé como a hacer exploraciones fueron las fuentes judiciales, los archivos judiciales, en este caso en Antioquia, y en un trabajo pues, que hice en algún momento sobre el tabaco y el aguardiente, y el tabaco y el aguardiente en los debates, digamos, republicanos, ¿no? Entonces esa fue una primera fuente, digamos, a la que me acerqué, pero ya cuando empecé a hacer mi investigación monográfica, yo decidí analizar el archivo de historias clínicas de lo que fue el manicomio departamental de Antioquia, así se llamaba para ese momento. Ese archivo fue donado a la Universidad Nacional por un médico, un psiquiatra que fue director del hospital, y que en algún momento pues se hizo una depuración de archivos, y él consideró que donar estos documentos era importante porque podía ayudar básicamente como a entender la historia de la medicina y la psiquiatría en Antioquia. Eso yo lo hablé en su momento en una entrevista que tuve con una de las personas que él trabajaba, porque además a mí, digamos que una de las cosas que me generó mucha curiosidad de este archivo es que cuando yo empiezo a revisarlo, ese archivo estaba en la universidad donde yo estaba estudiando en ese momento, cuando empiezo a revisarlo me doy cuenta que lo único que estaba dentro del archivo eran las historias clínicas. Y entonces yo quería saber qué había pasado con documentos que no se podrían ser dibujos, cartas que habían sido escritas directamente por las y los pacientes. Y lo que me dicen en esta entrevista es que el médico consideró, y bueno, el hospital cuando hace su donación considera que ese no es un material importante, entonces hacen una quema de todos estos archivos y lo que entregan es las historias clínicas solamente. Me detengo en esto y lo cuento, Lady Annie, porque creo que eso ya nos empieza a hablar de las relaciones de poder que están inmersas en el archivo, ¿sí? Que en sí mismo nos habla de esas relaciones, de esas dinámicas, y que bueno, yo decidí aún así pues continuar leyendo estas historias clínicas. En un primer momento mi plan era leerlas desde 1910, pero encontré desde antes archivos desde 1890, finales del siglo XIX y hasta 1950, que fue cuando las revisé.
Y claro, lo que encontraba allí básicamente era la voz de los médicos, psiquiatras, en su interpretación de la enfermedad con la que llegaban las y los pacientes, la voz de policías, de familiares que eran quienes entregaban a las personas que eran recluidas. En un primer momento me llamó mucho la atención en este archivo, sobre todo en los hombres, digamos, la locura, y lo digo como está en el archivo, la locura por guerra, guerra de 1000 días y otras guerras que se dieron, digamos, para este periodo, y que ese fuera como una de los elementos que apareciera allí reiteradamente, pero yo me decidí concentrarme en el archivo de las mujeres, por lo que les decía, porque yo quería saber qué pasaba allí después de algo que yo describo al inicio del artículo que ustedes leyeron, y es que yo me encuentro con una mujer en un proceso feminista, de formación feminista, y esta mujer pues me habla de que fue encerrada a mediados del siglo XX en un manicomio. Su familia la encerró porque era tanguera y porque le gustaba tomar aguardiente y estar en los bares de tango. Una mujer muy libre en sus concepciones sobre la sexualidad, sobre la vida en general, y pues que por esto fue encerrada durante 2 años en el manicomio. Yo quería saber, tenía mucha curiosidad, pues si esto sucedía con otras mujeres, que además yo misma había sido también medicada en algún momento pues, por un médico general en Antioquia. Entonces, bueno, quería saber si esto pasaba en otros momentos, si podía entender dinámicas del presente allí a través también de esos archivos. Ese fue ahorita me detengo más en las historias, pero ese fue, digamos, uno de los archivos que yo primero, digamos, que documenté y donde me adentré, donde identifiqué también rápidamente que el archivo es un lugar también que está lleno de silencios, pero que el silencio hay posibilidades, digamos, de empezar a tejerlo, a interpretarlo y a reinterpretarlo a partir de las voces que están y que silencian esas otras voces. Aquí el silencio eran las voces de las mujeres recluidas en el manicomio, pero estaba la voz del médico, estaba la voz de los policías, insisto, de las familias, y además estaba un contexto social, político sucediendo, y allí entendí además, o empecé a adentrarme en un debate sobre las fuentes, que es importante, y es que las fuentes tienen que ser contrastadas, en este caso, con otro tipo de fuentes que en la historia han sido bastante negadas, son una parte de la disciplina y por enfoques más hegemónicos, tradicionales, y que es, por ejemplo, contrastar con la literatura, contrastar con la música, contrastar con relatos orales que se van transfiriendo generación tras generación. Entonces, con esto, digamos, lo que quiero resaltar es que, aunque mi entrada es en los archivos judiciales, posteriormente a los archivos de historias clínicas, que he trabajado archivos como el fondo, como está nombrado, es el fondo de negros, por ejemplo, para el caso de Colombia, pues también yo creo que hay otras fuentes y otros archivos, no necesariamente validados en algunas tendencias de la disciplina, pero que son necesarios para que estos archivos que a veces son oficiales y que nos dejan muchos silencios puedan, digamos, hablarnos de otra manera también. Ahora sí, para entrar ya como un poco más en materia, pues cuéntanos un poco más sobre el periodo específico y el punto central de esta investigación. Bueno, yo trabajé finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Antioquia. O sea, empecé 1890 y pico, que son los primeros archivos que encontré, digamos, los primeros folios de ese periodo, y hasta 1950. Me interesaba ese periodo porque es un periodo de transición. Es nuestra, hace poco lo hablábamos en un espacio colectivo el que hago parte, es en la historia de Colombia. Creo que hemos tenido 2 grandes transiciones, la que estamos viviendo en este momento y que nos hace muy felices la vida, pero también hubo una primera transición u otra transición que es del periodo colonial al periodo republicano, y a mí me interesaba mucho ver en esa transición del periodo colonial al periodo republicano, digamos posterior a esa transición, pues cómo se empezaba a reconfigurar una ciudad como Medellín, y esa reconfiguración quería verla a través de los discursos. Inicialmente mi pregunta era discursos sobre las mujeres, y cómo aparecían esos
discursos del deber ser, de cómo debían comportarse, de qué debían hacer y qué no, en los documentos psiquiátricos, ¿sí? Entendiendo que el psiquiátrico fue una de las instituciones que sirvió, digamos, a intereses de limpieza de sangre, eugenésicos de ese periodo, pero que además controlaba, entre comillas, desórdenes, sí, que eran considerados como malos para la época, sí, y yo lo quería ver a través de la historia de las mujeres. Ese es el centro, o era el centro de la investigación. Yo me preguntaba por qué tanto había de valoraciones morales en la justificación o en el discurso en torno a la locura de mujeres que habían sido encerradas en el manicomio departamental de Antioquia. Lo que empiezo a encontrar, digamos, con esta pregunta inicial, que ustedes saben que una cosa es la pregunta con la que iniciamos las investigaciones y otra de donde vamos terminando, lo que empiezo a encontrar con esto, que es mi pregunta central, valoraciones morales hacia las mujeres, en esa consolidación o en ese paso de la ciudad colonial, de la villa a la ciudad y ya en un proceso de industrialización temprano, lo que empiezo a encontrarme allí en los archivos es que, pues, evidentemente, esta práctica de encierro, de reclusión, de enfermar además a las mujeres, no era una práctica que estuviera solo atravesado por un discurso de sexo, género, ¿sí? O por unas concepciones patriarcales en esa configuración de la ciudad, sino que tenía un componente muy fuerte, racial, y de clase. Y esto empiezo a identificarlo por el manejo mismo que se le da al archivo, por el manejo que se le da a las pacientes y que más bien el manejo que se da a las pacientes y que repercute en el archivo, ¿sí? Que se deja ver, que se expresa en esos silencios del archivo. Entonces, claro, allí empiezo como a encontrar diferencias entre mujeres de clase media alta, descendientes o criollas, digamos, ilustradas de la época, y el trato que se daba a mujeres empobrecidas, a las chicheras, a mujeres negras, principalmente, y algunos casos también, digamos, de mujeres indígenas, ¿sí? Eso me lleva a mí, digamos, a un análisis distinto de cómo operar, en este caso, la colonialidad del saber, ¿sí? En esa institución psiquiátrica, en la aplicación de los manuales de DSM para el caso de Medellín y en el control ya no solamente de comportamientos que eran considerados como malos para las mujeres, sino además de comportamientos que estaban asociados al lugar de la raza, ¿sí? Entre comillas, y de la clase. Este fue el centro, digamos, de esta investigación, Lady, o hacia donde se fue yendo esta investigación. Insisto, aunque si yo veo el primer documento que entrego en mi pregrado de historia estaba muy centrado en el género, pero a mí el archivo me fue abriendo otras puertas y otras preguntas. A propósito, Aleja, que mencionaste esto del proyecto higienista, también hay, bueno, mencionaste el proyecto higienista y también como este proyecto eugenésico que ocurrió como finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿verdad? Entonces yo quería como preguntarte, bueno, pedirte que nos hicieras como nos dieras como una explicación muy breve de lo que consistieron estos dos tipos de proyectos en este contexto. Pues es un proyecto que está muy conectado, digamos, yo creo que los proyectos de eugenesia, de blanqueamiento, de limpieza de sangre, en toda América Latina y el Caribe fueron pues importantes, pero no en toda América y el Caribe se dieron de la misma manera y tampoco se dieron de la misma manera al interior de estas delimitaciones nacionales que hoy conocemos, es decir, al interior de Colombia. Eso tiene, digamos, variables que tenían que ver justamente con el pensamiento de criollos ilustrados de la época en cada uno de los territorios. Para el caso de Antioquia, digamos, si lo miramos de manera general, cuando estamos hablando del proyecto de eugenesia, pues estamos hablando de un proyecto de aplicación, ¿sí? Si uno lo mira en su definición como más básica, de aplicación de leyes biológicas, ¿sí? Como de perfeccionamiento de la especie humana, de revisión de la herencia y de perfeccionamiento de esa herencia y de
la especie humana, ¿sí? Es el mejoramiento como de rasgos, ¿sí? Que están de rasgos biológicos, estamos hablando como todo el debate de fenotípico y biológico, ¿sí? Y que además esta discusión en torno a la eugenesia y al blanqueamiento pues está muy atravesado por el darwinismo social del siglo XIX, que es justo una de las fuentes que yo encuentro, digamos, allí como principales de médicos criollos ilustrados de la época en Antioquia, ¿sí? Digamos que bebían de estas teorías y que hicieron pues las propias reapropiaciones y locales, ¿sí? Y ajustes locales, pero que bebían, digamos, como de este proceso. Para el caso de Antioquia, pues hay archivos, digamos, muy interesantes en términos de cómo se dio este proceso. Cuando digo interesantes es porque permite ver justamente como esa necesidad de ese mundo antioqueño por blanquearse, ¿sí? Estamos hablando, cuando hablamos de Antioquia es importante tener presente que para el siglo XIX, dentro de los censos, digamos, que existían, Antioquia es el territorio con la mayor población negra, mulata, pues lo estoy diciendo en el lenguaje del sistema de castas, por supuesto, como operaba para ese momento, de todo lo que hoy conocemos como Colombia, ¿sí? Entonces, digamos que cuando hablo de que es interesante ver cómo operó allí esta discusión, pues es importante decir que digo que es interesante porque lo que hay allí es un afán, ¿sí? Digamos, como por limpiar la sangre, por blanquear las ciudades y por borrar las huellas, ¿sí? De esa herencia negra, de esa herencia de las personas, digamos, descendientes de africanos que estaban en este territorio, y que eso además se va a cruzar con un componente de clase que es fundamental, ¿sí? Entonces el blanqueamiento, la eugenesia, los proyectos de eugenesia en este caso, buscaban un perfeccionamiento, ¿sí? de la herencia, buscaban un perfeccionamiento del fenotipo, de la genética, que para el caso de Antioquia fue muy fuerte, que implicó estrategias, por ejemplo, después de 1851, con la abolición de la esclavización, que implicó, por ejemplo, estrategias como enviar masivamente personas descendientes de africanos al nordeste de Antioquia, donde había y sigue habiendo, digamos, minería, ¿sí? A gran escala, y pues que esto fue como empezar a limpiar entre comillas, ¿sí? En sus mismos términos, me toca decirlo porque pues no son las palabras que usaríamos nosotras, pero digamos que en sus mismos términos esa limpieza implicaba desplazar a la población, y allí se dan unos desplazamientos muy tempranos, ¿sí? Y se da además una reacomodación de las economías posterior a 1851, pues que implica una reorganización racial de la ciudad y de ese departamento, ¿sí? Esto hace que la historia negra en Antioquia tenga unas particularidades que yo creo que requieren ser analizadas, miradas, que ese mundo afroandino, que nacimos allí, que estamos allí desde la hacienda, asentados en estos territorios al borde de la hacienda, como es el caso de mi familia, pues hay unas historias allí, digamos, todavía por comprender, que yo creo que estos discursos y estas estrategias de blanqueamiento eugenesia, cuando vamos hacia atrás, nos ayudan mucho a comprender esas dinámicas en el tiempo presente y la manera como hoy se habla o no de lo negro, del debate racial, del debate y sus articulaciones con la clase, el sexo, el género en departamentos como Antioquia. El perfeccionamiento de esa especie humana, como lo nombraban los eugenistas de la época, ¿sí? Estuvo presente no puede uno describirlo como exclusivamente en una entidad, o exclusivamente en una política, o exclusivamente, esto, si uno hace un análisis, digamos, como de distintos dispositivos institucionales, se da cuenta, sí, que ese proyecto atravesó toda la institucionalidad que se estaba fundando en ese momento, en esa transición, digamos, a la ciudad industrial. Es decir, la psiquiatría tenía allí un rol, la policía tenía un rol, la iglesia tenía un rol, los servicios de salud y médicos tenían un rol también,
Entonces, lo que quiero decir es que se dispone toda una institucionalidad, ¿sí? En función de ese proyecto de eugenesia, y aquí particularmente lo que va a hacer, digamos, el psiquiátrico o el manicomio departamental, en este caso, es buscar establecer, ¿sí? Una normalización, ¿sí? Digamos, unos procesos de normalización de las personas que habitaban en Medellín, pero esa normalización, insisto, está atravesada por variables de raza, variables de sexo, género y de clase. Entonces, ¿cómo puede no ver eso, digamos, en el psiquiátrico específicamente y en las historias clínicas que estaban allí? Para mí fue muy diciente que mientras las mujeres de clase alta, por ejemplo, que fueron recluidas, tenían archivos médicos de hasta 100, 150 folios, en el caso de mujeres negras, mujeres indígenas y otras mujeres empobrecidas, estábamos hablando de un folio, de 2 folios, un trato muy distinto, no hay seguimiento, digamos, del proceso de llegada, salida, no se sabe qué pasó con sus vidas, ¿sí? Para mí eso fue muy diciente y eso es uno de los silencios que a mí empieza a hablarme mucho. Pero otro elemento acá importante, Annie y Lady, es que en la valoración, en la enfermedad, hay una valoración que está completamente atravesada, insisto, por este debate racial. Entonces, a normalizar a una mujer porque le desobedece a su patrona, y que esto a una mujer negra, y que esto la convierta en una loca enajenada, que termine sus días en un hospital psiquiátrico, creo que nos habla mucho de cómo en el diagnóstico, digamos, estaba para el caso de esta mujer, que es uno de los archivos que yo encontré, estaba una demanda de sumisión, una demanda de unos comportamientos que 60 y pico, 70 y pico años después de la abolición de la esclavización, pues se esperaba de una mujer negra que se comportara de esa manera, ¿sí? En el caso de las mujeres que encontré criollas, o mujeres blanco mestizas, digamos que la historia es distinta y el diagnóstico es distinto. Hay diagnósticos como, por ejemplo, delirio místico, que es un diagnóstico que aparecía mucho para este momento. Hay diagnósticos de enajenación, hay diagnósticos, bueno, hay distintos tipos de diagnósticos muy asociados a su sexualidad, sobre todo, muy normando, digamos, una sexualidad de unas mujeres bastante libres para la época, que hablaban de métodos de planificación, que hablaban del uso del condón, que sostenían relaciones sexuales con distintas parejas y que no tenían problema en nombrarlo, y como eso también fue valorado, digamos, como enfermedad mental, y pues recluidas en el psiquiátrico, digamos que allí pasaban por todo ese proceso de normalización y de blanqueamiento, bueno, en este caso de normalización de su comportamiento, y en el caso de las mujeres negras, pues yo hablo del blanqueamiento porque era una desaparición de su ser, ¿sí? Una vez ingresaba al hospital, al manicomio departamental de Antioquia, ¿sí? Entonces, esto, digamos, que a mí me habló mucho de la época, y como les decía, me fui a contrastar. Entonces encontré literatura, no sé, en la obra de Tomás Carrasquilla, por ejemplo, en la literatura costumbrista, asociaciones a casos que yo había encontrado en el archivo psiquiátrico. Bueno, pude irlo contrastando con las normas, por ejemplo, con el manual de policía de esa época, que es tremendo para entender los comportamientos que eran permitidos y los no permitidos. Pero insisto, en el caso de las mujeres negras no solamente había un tema de sus comportamientos y en términos de su sexualidad, sino de sus comportamientos en clave de lo que se esperaba de una mujer descendiente de personas esclavizadas apenas unos 60 y pico años atrás. Y entonces allí el proceso de normalización tenía otras implicaciones. De acuerdo con lo que nos has dicho, las mujeres, bueno, en este caso hablamos de las mujeres negras, sobre todo las mujeres que llegaban del campo, tenían que tener como una conducta que era como el deber ser, ¿cierto? Cuando esas mujeres no cumplían con estos
estándares de comportamiento, si se quiere, eran catalogadas como locas, ¿no? Y una forma de normalizarlas o sí que no representaran un peligro para la sociedad era llevándolas a un manicomio. Ahí es cuando, digamos, la psiquiatría empieza como a ejercer un papel de normalizar y como de controlar, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, el llevarlas al manicomio era como, bueno, esto que decimos, pero digamos que se esperaba que cuando salieran de este lugar pudieran ser normales, entre comillas, o digamos allí en el manicomio, ¿qué pasaba? Se esperaba como dejarlas ahí. O sea, ¿qué pasaba, por ejemplo, si una mujer no podía, digamos, los tratamientos que les hicieran no sirvieran para el propósito con el que eran recluidas allá? Eso se puede responder, aunque yo creo que eso todavía requiere de más contrastación, para tener como mayor rigurosidad en la respuesta. Pero mira, lo que pasa es que en el caso de mujeres negras que yo encontré en el archivo, de mujeres indias, como decían en el archivo, el trato del documento como tal del archivo es bastante diciente, sí, como señalaba ahorita. Es decir, en muchos casos es una sola página que dice ingresó en tal fecha, la trae su patrona, es ingresada por desobediente, por no cumplir, por pero luego no hay una descripción ni del tratamiento que le hacen adentro, ni fechas de salidas, y lo que yo intuyo, pero esto es una intuición, y yo la intuición no la descarto en la historia, aunque no la planteo como verdad, pero no la descarto porque creo que es necesario para entender el pasado y ponerla como intuición, digamos, no ponerla como verdad, pero sí como intuición. Yo lo que intuyo es que muchas de estas mujeres o murieron en el manicomio, porque digamos que en las actas de salida también hay mucha muerte de mujeres en el manicomio, o en su salida, digamos que no se registra, tuvieron que moverse de la ciudad, o bueno, no es tan fácil esto de establecer. Esto es distinto al trato que se da a mujeres de clase media alta, criollas blancas, que por ejemplo yo recuerdo siempre el caso de Virginia porque es uno de los más grandes, pero además es el único en el que yo encontré una carta directamente escrita por ella, y que en el caso de Virginia, por ejemplo, yo tenía todas las entradas y salidas y sabía que le estaban inyectando, que le hacían choques insulínicos, que llegó a tener choques eléctricos, digamos, tenía como todo este nivel de información. Ella salía, en el caso de ella era un tema de su sexualidad muy, muy fuerte, de su mamá de hecho pedirle al médico que le sacara los ovarios porque sentía que eso era lo que le estaba enloqueciendo, de una historia de infidelidad con su cuñado que era un locutor que aparece en una de las obras de Tomás Carrasquilla. Entonces, digamos, en el caso de ella yo tenía mucha información y puedo ahondar más en esa información. En el caso de las mujeres negras, en el caso de las mujeres indígenas, en el caso de mujeres, digamos, empobrecidas que llegaron allí por otras condiciones y que eran mujeres en su mayoría campesinas, no tenemos esa información, ¿sí? No está en el archivo, no tenemos nada de ellas además. Y bueno, hay una fase luego que yo hice de revisión de fotografías también del archivo y se puede observar mujeres que pasaron allí muchísimo tiempo, y que ya estaban, digamos, muy adultas, pero pues no habían, digamos, registros necesariamente de estas que se quedaban allí por muchísimo tiempo. Lo que quiero decir con esto es que ya en sí el trato que se le da al archivo nos habla de una relación de poder. Y que eso es importante cuando vamos a las fuentes, poder identificarlo, y eso solo lo podemos contrastar y no solo quedarnos en la intuición necesaria en la historia, cuando también analizamos el contexto histórico en el que se estaban dando estas relaciones, y cuando podemos, por ejemplo, establecer que el manicomio departamental, el psiquiátrico, en este caso fue una de las instituciones dispuestas para el proyecto de eugenesia en una ciudad como Antioquia, en una ciudad como Medellín, un departamento como Antioquia. También ver que estas desigualdades, si se quiere, dentro de la ciudad se replicaban dentro de estos centros de reclusión, ¿no? Entonces, si eras una mujer, no sé, blanca de la élite, podrías tener incluso allá en estos lugares privilegios,
que mujeres, como tú lo dices, empobrecidas, negras, bueno, campesinas, pues no podían tenerlas, y de acuerdo a eso pues no tenemos información de qué pasó con ellas, si pudieron salir, si se quedaron allá, qué tratamiento hubo. Bueno, es como bien contrastante esto que ocurría allá adentro, ¿no? Sí, el trato es completamente diferente. El trato, por lo menos desde el archivo, es muy, muy distinto, y habla también de cómo era el trato al interior del manicomio, posterior hospital psiquiátrico. Y que ya ustedes, digamos, respondemos aquí también esa pregunta de si hubo un trato diferente para las mujeres recluidas. Sí lo hubo, y estaba atravesado justamente por esa condición racial, ¿sí? Por su lugar en términos raciales, que para ese momento todavía en la ficha, digamos, estaba la pregunta de raza, sí, pero que también estaba atravesado por la clase social, y que también estaba esa pregunta en los folios, digamos, que son los que muestran las entradas, salidas, los tratamientos y lo que se hacía adentro. Definitivamente hubo un trato diferente, y ese trato diferente además también uno puede verlo pues en otras instituciones, pero bueno, no me voy a detener allí, e insisto, lo racial fue fundamental en ese tratamiento que se diera desde el manicomio departamental y la clase. Pero sí, como tú dices, que como se vio, por ejemplo, el manicomio estuvo en otras instituciones, pues también es como que, bueno, eso todavía pasa, ¿no? Por ejemplo, muchas personas no tienen acceso, no sé, a salud, no sé, a un psicólogo, una psicóloga, o al mismo servicio de salud en general. Es muy precario. Personas de otras clases sociales, bueno, altas, es más fácil tener el acceso a la salud que, por ejemplo, para los campesinos, para la población indígena. Es como que, bueno, esto aún no es bajo, digamos, esta misma cuestión, pues, demasiado fuerte, pero digamos, aún esto está vigente en nuestra sociedad, ¿no? Sí, mucho. Y ahí no podemos, por ejemplo, olvidar que el Hospital Psiquiátrico de Antioquia acaba de colapsar. Tuvo un colapso por exceso de personas ingresadas y no pudo recibir más gente. Y bueno, cuando yo vi esto, me preguntaba qué está pasando hoy con esta institución, que se supone que los manuales de DSM, pues en términos de qué es considerado locura y qué no, han cambiado. Hay cosas que eran para esta época considerados como locura y que hoy no, pero que aún así el problema de la salud mental en países como Colombia, como tú dices, Ani, están completamente atravesados por el debate racial y de clase, y creo que el debate racial es muy importante aquí, sí, porque ha sido un lugar, el lugar de la, no sé, decirle quizás salud mental, como un lugar negado e incluso como un privilegio racial y de clase. Y que no nos hemos ocupado en un país como Colombia de la salud mental, afectada por siglos, porque además cuando estamos hablando del pueblo negro, de las diásporas, estamos hablando de una salud mental afectada por siglos, justamente por esas dinámicas en las que se ha construido el racismo, la trata esclavista, y esa institución dejó huellas muy profundas de las que no nos hemos hecho cargo, y esto si nos metiéramos, digamos, en el debate de la salud mental, y cuando digo que no nos hemos hecho cargo es porque esto es una responsabilidad estatal, esto es una responsabilidad que debería asumirse desde los estados, analizarse, entender esas implicaciones transgeneracionales, ¿sí? Y que en este caso, volviendo a la investigación, no estamos hablando de cómo una institución se hace cargo de esto, cómo lo analiza, cómo lo comprende desde esas distintas trayectorias, digamos, históricas de los pueblos, sino que lo que hace en este caso es determinar comportamientos posibles y comportamientos buenos y comportamientos malos, en este caso para las mujeres, atravesados además por el debate racial, sí, que va a determinar que las unas son imbéciles, que las otras son anómalas, que además son peligrosas, pero que no es necesariamente, digamos, que se están haciendo cargo de la salud mental de las mujeres, sino que en este caso lo que están haciendo es organizando las dinámicas de una sociedad, en este caso Antioquia, altamente jerarquizada en términos raciales, ¿sí? Y que aquí lo que están determinando es los órdenes de esa sociedad, ¿sí? Y de cómo deben comportarse o no determinadas mujeres para poder hacer parte de esa sociedad.
Sí. Y Alejandro, precisamente pues nos venía como, o nos ha dicho en varias ocasiones, o nos ha hablado sobre el comportamiento. Pero yo quisiera hacerte una pregunta, y es, ¿cómo es tu interpretación de los comportamientos de las mujeres salidas de la norma, entre comillas, y que, como tú lo decías anteriormente, fueron tildadas de anómalas, imbéciles y peligrosas? Porque se comportaban de tal manera que llegaran a ser recluidas en estos sitios o en el manicomio. Esa es una gran pregunta, Lady, porque además mi interpretación sobre el comportamiento de ellas es, bueno, digamos que va a depender también de los casos, pero lo que sí veo en común o lo que puedo identificar yo, digamos como común dentro de estos comportamientos, es que hay una sociedad, en este caso la antioqueña, consolidando su proyecto paisa. Sí, ese proyecto paisa es un proyecto católico, sí, digamos, de una matriz muy, muy fuerte católica, con muchas presiones, sí, con muchas presiones y con muchas normas de comportamiento establecidas, que además no solo, insisto, contaba con la institución católica, sino con otros dispositivos y otras instituciones de la época, sí, que requería, digamos, de unas mujeres dóciles, sí, de unas mujeres sumisas, sí, y que esa docilidad y esa sumisión no se da igual para todas las mujeres, depende allí de lo racial también, digamos, las implicaciones van a ser distintas de la docilidad y la sumisión. Y lo que leo en todos estos casos de estas mujeres, por supuesto también habían casos de mujeres que, digamos, el diagnóstico hablaba de problemas de salud mental muy, muy fuertes, ¿sí? Pero lo que yo veo en estos casos, que es donde yo pongo la mirada, digamos, de estas mujeres, es que se fugaron de esa norma, ¿sí? Que se salieron de esas normas, que rompen, digamos, con los mandatos de docilidad y de sumisión, que en algunos casos, y sobre todo en el caso de las mujeres blancas criollas, por ejemplo, exigían una libertad, demandaban una libertad de su sexualidad, que para ese momento, para esa época, para ese territorio, era muy mal visto, ¿sí? Entonces una mujer que hablaba tranquilamente del uso de un anticonceptivo como el condón, que tenía relaciones sexuales por fuera de un matrimonio, que lo nombraba sin problemas, pero que además hacía parte de una familia criolla de élite católica, que debía ser como el ejemplo, porque esto en la sociedad antioqueña es muy fuerte y en estas sociedades blancas antioqueñas es muy fuerte y de élite, sí, tenemos que ser el ejemplo de esa sociedad que estamos construyendo, basada en una moral cristiana, basada en unos principios, y si tenemos dentro de la casa una que se nos fuga de esa norma, pues hay que encerrarla y hay que hacer lo que sea para contenerla, porque tenemos que ser el ejemplo, aunque sea un ejemplo bastante solapado. En el caso de las mujeres negras, lo que yo puedo leer, y esto digamos también es importante decir que no eran mayoría las mujeres que llegaban al manicomio departamental, las mujeres negras. Entonces esto yo lo leo a partir de casos muy puntuales, ¿sí? Pero luego, insisto, en la contrastación con otras fuentes puedo ampliar, digamos, allí el lente, pero para el caso de las mujeres negras yo lo que siento, interpreto más bien, es que el mandato de docilidad era muy fuerte, ¿sí? El mandato de ustedes, aún la creencia de ustedes nos pertenecen, ustedes deben ser sumisas a nosotros, ¿sí? Digamos, el mundo blanco criollo diciendo esto, ¿sí? Y una mujer negra de la que se esperaba obediencia y sumisión a los amos, ya para ese momento patrones, se convierte en locura la rebeldía, la respuesta, la negación, el decir no, el poner un límite, el establecer un límite, es considerado como un acto de locura, en este caso de enajenación, y controlable por una institución como el psiquiátrico, pero yo de nuevo, tengo la intuición de que en los archivos policiales, digamos, de entradas, y pueden haber muchos más casos de mujeres negras, porque tampoco es que el psiquiátrico fuera a disponer sus recursos para tratamientos y para reclusiones de mujeres que aún
consideraban como como inferiores o como, bueno, ahí hay una discusión si eran mujeres o no mujeres. Yo digo que para ese momento sí son consideradas como mujeres y que debían cumplir, pero como mujeres negras, como descendientes de esclavizadas, y por tanto tenían que cumplir con un mandato que era el mandato para esas mujeres, sí, que no es el mismo mandato que opera para las mujeres blancas. Entonces allí yo las leo a ellas como quienes estaban rompiendo con esas normas de esa sociedad basada en una moral cristiana muy fuerte, ¿sí? Que allí el proceso de industrialización estuvo atravesado por eso, el crecimiento de la ciudad estuvo muy atravesado por eso, pero que paralelo siempre existieron los, entre comillas, desórdenes, las fugas, ¿sí? Las indignaciones y los actos de desobediencia de estas mujeres que pues a todas, o sea, es evidente que se salían, digamos, como de esa moral cristiana y que por tanto fueron allí castigadas, insisto, con las particularidades que esto implicó para cada mujer dependiendo de quién era, de dónde provenía, de qué familia, que el mandato pues iba a variar, iba a ser distinto, pero para mí son las que se fugaron a la norma y a la moral cristiana de la época desde diferentes tópicos, y que también era fugarse en el caso de las mujeres negras a una moral cristiana que además demandaba para ellas la sumisión, ¿sí? Y la obediencia que se supone debían asumir las mujeres negras descendientes de quienes hacía unas pocas generaciones atrás habían sido esclavizados, seguirlas viendo en ese rol, sino verlas por fuera aún de ese lugar, y es además yo creo que algo para seguir pensando la historia que vivimos hoy. Bueno, Alejandra, pues ya llegando al final de este episodio, solo me gustaría mencionar que para mí el trabajo de Alejandra me resulta muy interesante. Aquí lo poco que pudimos pues conversar hace parte de su tesis de maestría, como ella lo mencionó, y pues si no me equivoco, es una de las pocas investigaciones que se han hecho en Colombia sobre los manicomios, pero pues también abordados desde diferentes variables, tales como el género, la procedencia, y pues la condición socioeconómica y también racial. Este trabajo, Aleja, nos ayuda a comprender cómo la sociedad colombiana y específicamente la sociedad antioqueña del siglo XX, pues en esta búsqueda de construir como una ciudad ejemplar, moderna, industrializada y con una identidad fuertemente atravesada por la moralidad católica, pues buscó e implementó una serie de mecanismos dirigidos a ordenar, a controlar y pues ciertamente anular aquello que pusiera en peligro esta prosperidad de la región y pues su identidad. Y pues digamos dentro de estos mecanismos, pues la psiquiatría, como bien lo mencionó Aleja, pues fue una de estas dispositivos que se utilizaron para lograr este objetivo de tener una ciudad próspera. Y pues la psiquiatría pues también actuó bajo unos paradigmas científicos que pues contenían un fuerte componente racista. Claro que sí, Yorani, y es que como la misma Alejandra lo ha planteado a lo largo de este episodio, este tipo de investigaciones buscan romper esos silencios presentes en los archivos, tratando de entender los pormenores de lo sucedido y más en este campo de la salud mental que tiene que ver con todas las mujeres y las mujeres racializadas en específico. No creemos o estamos convencidas más bien de que este trabajo de Alejandra se convierte en un referente para seguir indagando sobre este tema de la salud y la salud mental más específicamente. Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio. Alejandra, mil gracias por habernos aceptado la invitación, por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotras y con todas las personas que nos escuchan. Nosotros, por supuesto, les extendemos la invitación a nuestros oyentes a leer a Alejandra. Además de sus publicaciones en distintas revistas científicas, ella también publica en la revista Marea. Esta es una revista digital donde pues ahí ella también publica cosas muy interesantes y creo yo muy pertinentes para leer justamente en este contexto por el que estamos atravesando. Bueno, pues Ani, Lady, muchas gracias a ustedes por esta conversación. Y bueno, seguimos aquí pendientes para seguir dialogando y pues yo creo que como decía Lady ahorita,
Este es un tema que no ha sido muy explorado en Colombia, o bueno, ha sido explorado desde quizás otros tópicos, y que yo creo que es pertinente para seguir explorando, que pueda abrir puerticas y preguntas, y que nos permita entender esos procesos, digamos, históricos que a veces vemos como tan lejanos en el tiempo, como tan por allá en el pasado, realmente como siguen dándole forma a lo que somos en el presente. Y en esa medida, pues que comprenderlos es fundamental, saber qué pasó con esos proyectos de eugenesia, de limpieza de sangre, de blanqueamiento, y cómo actuaron instituciones como el psiquiátrico, digamos, como parte de esa maquinaria, es fundamental para comprender todavía hoy que se sigue valorando como lo normal, como lo anormal, y cómo eso ha permeado mucho, pues insisto, de lo que somos en el tiempo presente. Gracias, chicas, por la invitación. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Les invitamos a estar pendientes de nuestro próximo episodio y bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Radio Samán es una plataforma radial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes por YouTube en www.youtube.com/c/Radio Samán o encuéntranos solo como Radio Samán. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en @radio_Samán. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy.